Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Los saluda el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones de todo corazón para ustedes. Que Dios los guarde, los sustente, los bendiga, le abra puerta y le provea para su necesidad. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre la quema de Sodoma. Génesis 19, versos 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Por la mañana Abraham fue al lugar donde se había encontrado con Dios el día anterior. Y aprovecho aquí para preguntarle a usted. ¿Usted tiene un lugar en su casa, en su vida diaria, donde usted habla con Dios? Un lugar, algunos llaman un altar, bueno, un lugar donde usted tiene por costumbre apartarse para estar con Dios. Si no lo tiene, hágalo. Y vuelvo y leo, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante. Me hallan los que temprano me buscan. Es importante que usted se levante y saque tiempo para estar con Dios, leer la palabra, orar. Dice que el día antes de que Abraham le rogara a Dios en ese lugar donde él acostumbraba a orar, él había orado a Dios que preservara la ciudad de Sodoma. Y le había dicho que si había 10 hombres justos allí, no la destruyera. Y Dios le había dicho, no la destruiré por amor a esos 10. Y Abraham se levantó muy temprano por la mañana para ver cómo su oración había sido respondida. De haber pensado ciertamente, bueno, allí hay 10 justos. Y ciertamente Dios no ha destruido la ciudad por el bien de ellos. Pero cuando llegó al lugar donde había orado, fue sacudido, fue sorprendido por lo que vio. Dice, y miró hacia Sodoma y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Se veía el fogaje, impresionante. Y así que Abraham miró hacia Sodoma, pues él ya no vio esa llanura fértil, verde, llena de árboles, de los edificios de Sodoma, toda esa infraestructura que se veía, que Sodoma era una ciudad muy próspera. Y lo único que vio fue una espesa nube de humo negro. Vio ruinas, porque Dios hizo llover fuego y azufre y toda la llanura y la ciudad fueron destruidas. Ni un árbol, ni una matica quedó. Es una cosa espantosa. Ahora quiero que vea más allá de las llanuras de Sodoma. Quiero que vea el juicio de Sodoma como una imagen del infierno. Porque la quema de Sodoma, dice Judas, versículo 7 de la Epístola Universal de Judas, que fue puesta por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Sodoma fue puesta por ejemplo. También vea la quema de Sodoma como una imagen del juicio eterno en ese lugar. Como en Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un gran y eminente siervo de Dios llamado Martin Lloyd Jones, que nació en 1899 y vivió hasta el año 1961. Y él predicó clásicos sermones bíblicos. Nunca tuvo miedo de predicar sobre el pecado, el infierno. Sus sermones evangelísticos del domingo por la tarde trajeron multitudes y mucha gente importante. Quizás no es conocida para nosotros, pero J. Parker, R.B.G. Tasker, profesores del Nuevo Testamento, del Colegio del Rey, seminarios bíblicos. Esta gente era liberal, ¿sí? Escéptica. Pero a través de la prédica del Dr. Joyce, los convenció del pecado original, de la ira de Dios, porque hoy en día en muchas partes del mundo, en Europa, en Norteamérica, en Canadá, pues ya no se puede predicar de esto, ni quieren predicar de esto muchos predicadores. Porque el pecado original y la ira de Dios son temas que se deben predicar a menudo hoy en día, viendo la maldad, la degeneración y el desparpajo de la humanidad, que sin ningún temor, ya sin barreras morales o mentales, ya
dan rienda suelta a todas sus pasiones con el cuentico que tienen derecho. Entonces hoy hay una gran necesidad de predicar sobre el tema de esta actualidad, de lo que está viviendo el mundo, sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la justicia de Dios. Porque los sermones brillantes y felices de predicadores como Joel Austin y toda esa generación de predicadores de la prosperidad ha causado que la gente se olvide que Dios está airado, y eso lo dice la Biblia en el Salmo 7, versículo 11, que Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, usted es un creyente en Dios, tiene su religión, pero nunca se ha arrepentido, no sabe ni siquiera qué es el nuevo nacimiento, no sabe qué significa y qué papel juega la sangre de Cristo para la vida de una persona. Entonces, puede que usted vaya a un centro religioso, pero eso no quiere decir que usted es cristiano. Entonces, quiero que sepa que la Biblia le dice a usted, le advierte que Dios está airado contra el impío, contra el que no tiene piedad, con el persona que no tiene temor de Dios todos los días. O sea, por la misericordia de Dios, usted y millones de personas no son consumidos. Entonces, porque si siempre oyen palabras positivas, halagüeñas, pero que no presentan toda la verdad de la Biblia, Dios bendice, Dios sana, Dios restaura, Dios abre puertas, Dios cambia vidas, sí, pero también Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios que uno de sus atributos es la ira, y que él dice, lo que el hombre siembra, eso cosechará, la paga del pecado es la muerte. Entonces, yo quiero que usted piense en el juicio de Sodoma, más allá de ese lugar oscuro y terrible, donde los muertos no son salvos y son atormentados en las llamas eternas. Entonces mira como hizo Abraham y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Me imagino la cara de asombro, de terror, de espanto, de preocupación, porque él pensó en su familiar. Entonces, miremos algunas imágenes que quiero que usted vea, entienda, y quiero que le van a hacer bien que piense en eso. Lo primero, ¿cómo deberíamos sentir o cómo nos debemos sentir cuando pensamos en el humo y el tormento del infierno? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ves? ¿Sí? Lo primero que es, a usted no le va a gustar pensar en eso. Eso es de lógica. Pero hay una tremenda, una profunda incredulidad arraigada entre muchos cristianos hoy en día que no creen en el castigo eterno porque les han vendido que Dios está para complacerlos. Dios es amor. Y no están muy abiertos a oír sobre la ira de Dios, sobre el infierno, la condenación. Y ellos dicen, a mí no me hable de eso. Me hace acordar de un hermano que recientemente me acompañó y hace un par de años escribió un tratado que ha sido de mucha bendición y lo he venido repartiendo en los últimos 3, 4 años. Tengo varios tratados que a mí me gusta escribir, los tratados que hago, y él le dijo, tengo 2 tratados, uno sobre el infierno y otro sobre la familia, ¿cuál quiere? Me dijo, no, yo no quiero sacar nada del infierno, déme sobre la familia, algo bueno, algo bonito, ¿eh? Y esa persona increíblemente era cristiana. Entonces, hoy la doctrina del infierno, de la ira de Dios, del juicio de Dios, es refutada, no es posible. ¿Cómo si Dios es amor, cómo es que Él va a mandar a la gente al infierno? Y a gente impía, creen que es malo predicar eso, que es hasta terrorífico hablar de esos temas. Pero ellos están muy lejos de la realidad. Y hoy en día censuran. Hay lugares que se dicen cristianos donde está abiertamente prohibido hablar del infierno. Ay, a que no les gusta hablar del sacrificio de Cristo porque es demasiada violencia. Y hoy en día muchos predicadores se han rendido a eso porque les dan buenos réditos cuando van allá, o corre riesgo que le corran a butaca y no, usted habla mucho del pecado, habla mucho del infierno, habla mucho de santidad, habla mucho de compromiso. Ay, no, qué pereza.
Sí, busquemos otro predicador que no nos esté como regañando y amenazando con eso. No, ese Dios de ese señor, de ese predicador, no lo quiero. Resulta que ese Dios, que ese predicador expone, es el Dios de los cielos y la tierra, y es el Dios que está plasmado en la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que crea en él o no crea en él, usted lo va a enfrentar. Así que, porque hay dos cosas que usted no puede eludir en la vida, por más bravo que usted sea. Una, la muerte. Dos, entregarle cuentas a Dios. Así que, mi amigo, si usted es inteligente, empieza a leer la Biblia y empieza a conocer quién es Dios, que no es ese Dios afeminado que están vendiendo hoy, ese Dios que usted lo compra dando ofrendas y él le va a dar su casa, su carro, su finca, y no. Entonces, mucha gente piensa hoy que los cristianos no les preocupa el tormento de los perdidos, y entonces pues que por eso les hablan de eso como para asustarlos. Esa gente no sabe lo que dice. Un verdadero cristiano, un verdadero predicador, un verdadero pastor, va a predicar, siempre incluirá en sus prédicas temas sobre el juicio de Dios, sobre la justicia de Dios, sobre la ira de Dios, sobre el infierno, sobre el cielo. Entonces mucha gente se estremece, que ¿cómo así? No, el infierno no existe, eso es una invención para sacarle plata a uno. No, mi amigo. Entonces mucha gente ha cedido y piensan que hacen un bien a la congregación, a la gente, al omitir estos temas y mejor da hablarles cosas bonitas. Y la gente sigue viviendo en pecado, la gente sigue viviendo en desobediencia, la gente sigue llevando una vida cristiana tibia y piensan que así están bien con Dios. Dicen, no, yo me siento bien con Dios. Ya es el cigarrillo. Usted no necesita a Cristo para dejar el cigarrillo. Usted no necesita a Cristo para dejar la cerveza. Necesita dejar de ser tonto que usted estando en la cabeza, se está destruyendo y desangrando físicamente y económicamente. Pero usted sí necesita a Cristo para que Él solucione el problema más grave que usted tiene con Dios, que es el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso usted se está muriendo. Yo me estoy muriendo. Yo ya casi llevo 70 años de estar muriendo. Usted quizás sea más joven que yo. Quizás llegará a mi edad, no lo sé. Pero usted sabe el día y la hora y dónde, y cómo y cuándo se va a morir. No. Entonces, por eso debería prepararse, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que es mejor que usted piense bien, no se rebele contra la doctrina. Piense bien que no hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que busque, analice, estudie mensajes sobre la ira de Dios, sobre el juicio de Dios. Ahora, muchos cristianos piensan que cuando hablan del infierno es que, bueno, tenemos que ser agradecidos. Claro que sí. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Porque cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted ya no va a ir allá. ¿Ves? Lo único que tiene que ser fiel hasta la muerte, vivir en santidad. Pero las almas perdidas van cada día, cada semana, cada segundo, cada minuto, están más cerca de la condenación. Entonces la responsabilidad del cristiano es hablarles del juicio de Dios, del infierno, aunque no les guste. Es una manera de honrar al nombre de Dios. Ahora, mucha gente dice, ¿y por qué yo voy a ir allí? Yo le pido perdón a Dios. Y ¿usted sabe cómo y cuándo va a morir? No. Usted tiene el problema encima que se llama pecado. Y ahora que está consciente y tiene salud y está en sus cabales, debería arrepentirse y buscar de Dios. Todos somos pecadores. Entonces, mucha gente maldice a Dios, le echa la culpa a Dios de toda su suerte, no, de todo lo mal que le venga. Usted ha sembrado eso, usted recoge eso. Si usted busca a Dios, Dios lo busca a usted. Él ya lo buscó antes de que usted naciera. Así que si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, usted ya estaría en el infierno. Dios le ha dado tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva usted huyéndole a Dios? ¿Cuánto tiempo le han hablado? ¿Cuánto tiempo usted le voltea la espalda a Dios?
Y Dios le sigue dando su trabajo, le da su salud y usted hace lo que quiere, pero la vida se va acabando y usted no sabe cuándo el Señor dice hasta aquí y ya. Muere y aún diría usted al infierno. Allá puede orar, gritar, patalear, pedir misericordia, de allá no sale. Aquí pueden hacer oraciones, responso, lo que sea, del infierno no sale nadie. La única manera de evitar el infierno es ahora que está vivo, ahora que tiene la oportunidad de arrepentirse y abandonar el pecado e ir a los pies de Cristo. Si usted quiere, si usted no quiere, no lo haga. Eso no va a cambiar la opinión de Dios. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Entonces, la salvación es un regalo, la salvación es por gracia, no es por méritos. Nadie merecemos ir al cielo, todos merecemos ir al infierno, pero la misericordia de Dios, la justificación de Dios. Míreme las manos. Si usted tiene cualquiera de sus manos así, la ve, mire mi mano, que es gordita, que es delgada, que es grande, que tiene arrugas, cicatrices, que los dedos derechos, que torcidos, como sea su mano. Haga de cuenta que usted es Dios y usted ve su mano como es. ¿Cómo lo ve Dios a usted? Como usted es un pecador, pero ese pecador con todos los defectos que tenga, con todo el pecado que tenga, viene a los pies de Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, entonces la visión de Dios cambia sobre usted porque lo ve a través de su Hijo Jesucristo. Lo ve santo, cubierto con su sangre, justificado. ¿Ve? La sangre de Cristo lo limpia todo pecado. Pero si usted abandona a Cristo, no quiere a Cristo, como lo ve como un pecador y el juicio de Dios está sobre usted. Entonces, si usted quiere estar en el infierno donde hay gemidos y horrores, el infierno no inspira para cantar canciones de amor, es un lugar de terror. Entonces, usted sabe la gritería y el clamor que hubo en Sodoma y Gomorra y en la cantidad de gente que vive en la llanura cercana, circundante a Sodoma y Gomorra, ¿no? Miles de personas. Entonces, es hora que usted piense, ya no espere a último momento, ¿sí? Decía la abuela, después del ojo fuera no hay Santa Lucía que valga. Es hora de buscar de Dios. La puerta de la gracia y de la salvación está así a punto de cerrarse. Así estamos. Que la era cristiana está llegando a su fin. Y viene el tiempo del gobierno del anticristo o el nuevo orden mundial que usted lo oye nombrar. Por eso está pasando lo que está pasando y están implementando la Agenda 2030 para esclavizar y montar un sistema fascista donde habrá un solo gobernante que es el anticristo. Y vendrá la persecución más grande contra toda la iglesia y ya usted oye voces y qué días apareció una noticia que allá en Estados Unidos el líder de la nación prohibió y sacó una directriz y está en el Senado para acá y para allá donde van a prohibir la lectura del Nuevo Testamento. Es un atentado a la predicación, a la fe cristiana. Entonces falta ver. Sí, el diablo es tan atrevido que en el gran país del norte van a prohibir de hablar de Jesús o inmiscuir a los judíos como cómplices o coautores de la muerte de Cristo, que porque es antisemitismo. ¿Ve? La idea es perseguir a los cristianos. Así que mi amigo, si usted muere sin Cristo tendrá un terrible destino. Dios no quiere eso. Pues le ama. Dios quiere bendecirlo. Pero usted necesita buscar de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de San Juan. Vamos a buscar a San Juan. El Evangelio de San Juan en el capítulo 3 dice así mismo. Mire, le leo. ¿A qué vino Cristo? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y usted es parte del mundo, entonces Dios no quiere que usted vaya al infierno. Dice, el que en él cree, ahí no dice que el que cree en una religión o en una iglesia o sigue a un líder. No, el camino, la verdad y la vida es Cristo, no las religiones. Todas las religiones son un negocio redondo. Las hicieron para robar, controlar y explotar, someter a la gente en el nombre de Dios mientras ellos llenan sus bolsillos de dinero.
Pero ese no es el cristianismo. El cristianismo es una relación personal entre usted y Cristo. La misma relación que usted como ser humano debe haber tenido o la debe tener todavía. Una relación de amor, de respeto y obediencia con su mamá. Y el amor de la madre lo lleva a uno, si es un ser humano normal, lleva el amor de la madre aquí en el corazón. Haga lo mismo con Cristo. Ámelo, respételo, obedézcalo y póngalo en su corazón previo arrepentimiento, porque solo Él y nadie más que Él puede evitar que usted vaya al infierno. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí no dice la Biblia que es la religión de aquí, que es la iglesia de allá, que es fulano de tal, que es fulana de tal. Es Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y Él fue el único que murió en la cruz de Calvario por usted. Y si usted lo rechaza, inmediatamente va en la fila de los que van a la condenación, al fuego eterno. ¿Usted quiere saber cómo es el infierno? Vaya, métale el dedo a la estufa de gas ya así por chiste, así, a ver qué siente en el dedo. ¿Le arde o quémese con una cabeza de fósforo, la yema aquí de los dedos y eso es un fastidio? Ahora imagínese usted todo su cuerpo bajo fuego, porque en el infierno la gente es consciente que está allá y por qué está allá. Y ahí donde va a orar, pero no, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, que usted que dice que cree en Dios de dientes para afuera, pero no cree en Cristo como Señor y Salvador, dice que ya ha sido condenado. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 3, versículo 18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Usted no necesita creer en ninguna religión ni ser esclavo en ninguna iglesia. No es que mi iglesia es la mejor de la ciudad, es que mi iglesia es la más santa, es que mi iglesia, hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo redimida con la sangre de Cristo. Seres humanos arrepentidos que viven bajo la autoridad de Dios, su Espíritu Santo y su palabra. Esa es la iglesia de Cristo. No templos, no letreros. Que no pertenezca aquí. Eso es carreta. Dice, y esta es la condenación, que la luz que es Cristo Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, aman más el infierno, porque sus obras eran malas y no quieren ir a la luz a Cristo. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, aborrece a Cristo, aborrece el cristianismo, aborrece la palabra. Dice, y no viene a la luz a Cristo para que sus obras sean reprendidas, no sean reprendidas, Mas el que practica la verdad, o sea, el que reconoce a Cristo, viene a Cristo Jesús, que es la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es mi amigo. ¿Usted quiere estar en esa situación tan terrible? Pues bueno, es su vida, pero usted debe mirar. Yo espero que usted tenga entendimiento, que sea más inteligente que un insecto, porque reconozco que Dios es grande, poderoso, soberano, que tiene el poder de rescatar a los hombres del infierno por medio de Jesucristo, su Hijo que fue a la cruz. Usted y yo no habíamos nacido, yo ya soy un viejo de 70 años prácticamente. Y ya Cristo había muerto en la cruz. Por amor lo hizo, que usted no había nacido. Entonces, mire a ver, la segunda cosa que le quiero compartir es, usted puede ver el humo y los tormentos y no ver lo malo del pecado. ¿Por qué fue que destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Había toda clase de inmoralidad, toda clase de vicios y de perversiones sexuales. Entonces, el infierno no solo es el pecado crecido. El infierno está en estado de madurez, ¿sí? Dios tiene un límite. Entonces, si juegas con una serpiente y si crees que la serpiente lo va a morder, en cualquier momento, ¡tam! El pecado es dulce como la miel y su fin es amargo como el ajenjo. Así que cuando a usted lo muerde una serpiente y el veneno entra en su sangre, empieza a hacer estragos y a usted se le acaba la dulzura y la fiesta. ¿Por qué crees que Dios derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué cree usted que a usted va a evitar eso? Si la derramó sobre Sodoma y Gomorra, también la va a derramar sobre usted, porque Dios es un justo. Él es justo. Entonces,
Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Entonces usted tiene que mirar. Mire la negrura de su pecado a la luz del fuego del infierno. Entonces, ¿quiere usted seguir viviendo en pecado? Si usted quiere vivir en pecado, hágale. A mí nadie me manda, que puro cuento, pura labia, puro terrorismo. Piense lo que quiera. Usted va a ir al fuego atormentado. Porque la paga del pecado es la muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra, Romanos 6:23. Así que, ojalá los cristianos aprendieran la doctrina de la ira de Dios, de la justicia de Dios en su corazón y dejaran de vivir como viven, de una forma mundanal, tibia, sin compromiso, sin amar a las almas. No les importa que sus vecinos no conozcan de Dios, no les hablan, ni siquiera los saludan. Nunca salen a evangelizar o piensan porque salen una vez al mes, ya hicieron mucho. Oh, hay que ver un compromiso. Es como el cuerpo le pide comida y usted exige a su papá que la comida y la señora al esposo y los hijos a la mamá el almuerzo, el desayuno, y usted y yo le decían a usted estudie y salga adelante, ¿sí? Todo con compromiso. Seguir a Cristo es un compromiso y un compromiso que tiene todo cristiano es predicar el evangelio. Entonces mire el cuadro de Sodoma y Gomorra ahí en el libro de Génesis como una figura del infierno, vio como un horno de fuego. Así que mi amigo, cuando el Señor estuvo en Getsemaní, Dios cargó en él su pecado. Y él por eso en Mateo 26:39 dijo, si es posible que esta copa pase de mí. Él bebió, entonces, y él ahí cuando empezó a sudar como gotas de sangre, porque empezó a sentir el pecado en su vida y horas después fue atormentado, golpeado, masacrado, se le violaron todos los derechos, ahí no hubo justicia, ¿sí? Y el amor de Dios por usted se manifestó, pero la ira de Dios y el juicio de Dios cayó sobre su hijo, que murió en lugar suyo y mío, para darle una oportunidad de salvación. Entonces, no espere que el Dios que sacrificó a su hijo y cargó en él el pecado de todo el mundo, no vaya a descargar su ira sobre usted cuando usted muera. Así que, soldado advertido no muere en guerra, porque en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, el justo, que es Cristo Jesús, por los injustos murió, sufrió, para llevarnos a Dios. ¿Ve? Él dijo, yo soy la puerta. Entonces, piense, cuando usted vea esos volcanes, se acuerde de Sodoma, el humo de su tormento, usted debe tener una responsabilidad. Tenemos que ser celosos. Si usted dice que ser cristiano es cristiano, sea celoso y predique el evangelio. Saque tiempo, esfuércese, despéguese del celular, despéguese del computador, despéguese. Deje de tanto dormir o estar allá metido en el estadio donde le gusta estar y ni siquiera. Mire una experiencia de Miguel Ángel, el gran pintor, que él estaba a punto de pintar el famoso cuadro de la resurrección de los muertos, unos salvos, y a él se le permitió traer muchos cadáveres recién muertos a su dormitorio, y puso un poco no, y él lo amontonó los cuerpos a ambos lados de su cama, a la derecha y a la izquierda, y durmió en medio de esos cuerpos muertos y ya empezaron a tener olor. ¿Para qué? Para tener en su mente los horrores de aquel día terrible que esa gente murió. Obviamente yo no le estoy diciendo que llene su casa, su cuarto de muertos. Mientras va usted a la cama, mientras descansa, piense en gente que ha conocido, que han vivido, que han sido amigos suyos, cercanos a usted, y usted tuvo la oportunidad de predicarles y no lo hizo. Entonces, reaccione y cambie. ¿Por qué no le importan las almas ni siquiera de su familia? Yo ya les he hablado. Ya he intercedido como Abraham. Luchó. ¿Llora usted por las almas? ¿Usted predica? ¿Testifica? Yo tengo predicando en la calle 45 años. Y predico y incluso en esta ciudad me dicen a mí muchos cristianos
que no soy de su agrado, me dice que yo soy el predicador del infierno. Pero yo me puedo mirar las manos, espiritualmente hablando, y no tengo las manos llenas de sangre de las almas que se pierden porque no les predico el evangelio como es. Muchos de ustedes que dicen ser cristianos se miran las manos y están llenas de sangre de la cantidad de almas que han dejado ir al infierno porque ustedes son cobardes, negligentes y no tienen el amor de Dios en sus corazones para predicarles el evangelio a esas personas. Pero si van a la iglesia a saltar, a gritar y a decir que aman a Cristo, de dientes para afuera. Recuerda que Jesús les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que mi amigo, Satanás no quiere que usted le sirva a Dios, sino que esté sentado allá acabando la ropa y saltando y gritando en su iglesia, sintiéndose santo y mejor que los demás, mientras los demás y hasta su propia familia va al infierno. Usted está ofendiendo a Dios. Usted ha sido cobarde y no cumple con sus deberes. Así que mi amigo, ahí le dejo la inquietud. Recuerde Sodoma y Gomorra y piensa en los horrores del infierno y salga a predicar. Usted, Dios lo va a confrontar, le va a decir, dame cuentas por qué siempre te quedabas callado, no le predicabas a nadie. Le va a decir, mira las almas que se perdieron por culpa suya. ¿Y usted qué va a decir? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que estén muy bien. Bendiciones.